Buenas tardes, apreciados amigos y hermanos. En este momento nos disponemos a analizar uno de los tópicos que le da sentido al cristiano y tiene que ver con la segunda venida de Cristo Jesús, y más que la segunda venida, lo que la Biblia nos enseña de esas señales que abarcan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos empezar contestando una interrogante que ha sido formulada desde la época de los discípulos. La pregunta sería: ¿qué preguntaron los discípulos a Jesús? En el versículo 36 el versículo 3 del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, nos menciona que los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Estaban ocurriendo dos eventos y los discípulos le preguntaron de los dos eventos: ¿cuándo serán estas cosas? Lo que Jesús había dicho, que no quedaría piedra sobre piedra que no sería destruida. Y también estaba hablando de la venida o la terminación del fin del siglo o del fin del mundo. Esa ha sido la interrogante que el ser humano a través de las edades se ha formulado. La pregunta entonces es: ¿se sabe la fecha del regreso de Jesús? En el mismo libro de San Mateo, en el capítulo 24 y el versículo 36, dice: el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solamente mi Padre. La fecha del regreso de Jesús, y cuando habla de la fecha está hablando de todo lo que tiene que ver con fechas: hora, día, semana, mes, año. No se sabe la fecha de la venida de Jesús. Los doce apóstoles que caminaron con Jesús, que estuvieron cerca de Jesús y que copiaron las palabras de Jesús, dice: el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, el Padre. Frente a esa aseveración de que el día y la hora nadie sabe, estamos nosotros hoy en el siglo XXI en tinieblas respecto a la venida de Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y el versículo 1 hasta el 4, el apóstol Pablo destaca algo muy significativo que nos llena de entusiasmo, de fe. Y él dice: hermanos, acerca del tiempo y del momento, no necesitáis que os escriba.
porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vosotros todos sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. El apóstol Pablo, después de cada capítulo que terminaba, él estaba convencido que Jesús llegaría en sus días. Escribió toda la epístola de Tesalonicenses y tuvo que escribir una segunda epístola indicando que Jesús no vendría en su día. Pero sí dejó las pautas y dice que no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Que la venida de Jesús será como la mujer encinta y no escaparán. Que cuando entran los dolores, definitivamente sabemos que lo que sigue es el nacimiento del niño. El Señor Jesús, a través de su palabra, dejó algunas señales que anuncian el regreso de Jesús. ¿Y qué señales predijo Jesús que indicarían la proximidad de su retorno a este mundo? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, el versículo 6 y 7, nos habla: ¿oiréis de guerras y rumores de guerra? No os sorprendáis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Guerras ha existido desde que la humanidad ha existido. Y esta es una señal, pero que solamente eso es principio de dolor. Pestes de toda naturaleza. La palabra pestes abarca toda invención humana en los últimos días. De manera que Jesús sí predijo las señales. No dijo que esas serían las señales que anuncian su regreso, sino que serían señales que anuncian su regreso. ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 5, el versículo 1 al 5, que una de las situaciones es que he aquí clama el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras y por engaño no le ha sido pagada. Aunque la palabra no menciona huelgas, manifestaciones, exactamente eso es lo que sucede en el mundo
entero. Clama el jornal de los obreros que han trabajado dignamente y que por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Hermanos, el jornal de los obreros clama y ha subido hasta los oídos de Dios. Y vez tras vez escuchamos desconformidad en todos los ámbitos por problemas de economía o de que no se pagan el salario como es debido. Mientras tanto, unos cuantos se enriquecen, mientras que otros sufren las consecuencias de la pobreza. Eso es en el mundo social. En el mundo moral, también la humanidad sufre. En el Evangelio o en la epístola de Segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 1 hasta el versículo 5, dice: esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán la apariencia de piedad, pero no negarán la eficacia. Lamentablemente, todos estos problemas se dan entre hermanos de la misma fe o de la misma iglesia. Habrán hombres que son ávaros, todo lo quieren para ellos. Habrán hombres vanagloriosos, habrán cristianos amadores de los deleites más que las cosas de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero que en el fondo, en la práctica, niegan la eficacia. La Biblia o el apóstol Pablo recomienda que a este tipo de personas, evita. Habría un solo descalabro moral en la humanidad y específicamente en aquellos que profesan conocer a Cristo Jesús. Además, la ciencia, dice Daniel capítulo 12, versículo 4, la ciencia se aumentará. Y hemos visto que hemos pasado tan rápido
de los caballos jalados por carretas, a los cohetes interplanetarios. La ciencia física ha ido aumentando cada día. Y también la ciencia del estudio de la interpretación de la Biblia. Y es por eso a causa que muchos extralimitadamente han estado fijando fechas, señalando días, señalando horas, señalando momentos de la venida de Jesús. La ciencia se aumentaría. Pero la ciencia se aumentaría en el conocimiento profundo de la palabra de Dios, en conocer cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios espera y desea de cada hijo de Él que anhela vivir por toda la eternidad con Cristo Jesús. ¿Qué señales astronómicas acaecerán? Muy bien, dentro de esas señales astronómicas que acaecerían, dice que la luna se llenaría de sangre. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24 y el versículo 29, nos dice este hermoso texto de algunas señales que pronto serán visibles. En el versículo 29, enseguida después de la tribulación o la persecución de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí está hablando de algunas señales que indican la proximidad de la venida de Cristo Jesús. Y nosotros sabemos cómo la ciencia ha aumentado. La caída de las estrellas fugaces y meteoritos también han sido una realidad. Terremotos también. El Señor Jesús dice que esas señales astronómicas que serán inevitables acaecerían muy pronto y todo el mundo lo va a ver. ¿Qué debemos y qué podemos hacer? Debemos estar atentos a las señales de los tiempos. Lucas dice, y cuando veis que estas señales se cumplen, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Debemos velar, dice Mateo 24, 42 al 44, velar y estar apercibido. Esa es la parte que le toca a cada individuo que espera el cumplimiento profético de los eventos descritos y prescritos en la Biblia, en la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que es más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios, que tiene poder, a través de ella Dios llamó a la existencia los mundos. La palabra tiene poder para transformar, para santificar. Tiene poder para poner nuestra vida llena de flaqueza, de debilidades, en armonía con la vida santa
de Cristo Jesús. Este libro extraordinario es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera permanentemente en nuestro camino. Este es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias infinitas en esta hermosa tarde, porque nos has puesto en conexión con la fuente de vida, tu palabra inspirada, tu Espíritu Santo que nos guía hacia toda la verdad y nos conduce hacia Cristo Jesús para que Jesús nos perdone y nos presente delante del Padre como que si nunca hubiésemos pecado y listos para ir a vivir contigo por siempre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a estar alerta a las señales de los tiempos y que cuando estas cosas empiecen a suceder, levantaos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estos textos ninguno indica día ni hora, pero sí nos dicen que no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Querido Dios, queremos estar alerta a tu palabra, a tu dirección de tu Espíritu Santo, hacer tu voluntad y preparar a un pueblo para el encuentro con Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre santo de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén.